Tema número 2. Delitos contra la seguridad del Estado. Bajo el nombre Juris de Delito contra la Seguridad del Estado, el título 1, parte especial, libro segundo del Código Penal, se ocupa de todas las conductas que atentan, como dice el rey de Versa, contra la personalidad jurídica en la que es estructura la vida política de una colectividad. Entre los delitos que atacan la seguridad del Estado, es preciso distinguir dos tipos de hechos. Por una parte, los delitos que atacan la existencia del Estado, como nación, patria y país. Y por otra, los que lesionan al Estado en su organización política, su régimen constitucional, sin atentar con su existencia ni su soberanía. Así, el capítulo 1 del título 1 se refiere a los delitos contra la seguridad exterior del Estado. El capítulo 2, a los delitos contra la seguridad interior del Estado. El capítulo 3, a los delitos contra la tranquilidad pública. Y finalmente, el capítulo 4, a los delitos contra el derecho internacional. Número 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. Bajo el título de Delitos contra la seguridad exterior del Estado, comprende el texto legal las siguientes infracciones: traición, que se encuentra en el artículo 109 del Código Penal; sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero en el artículo 110; espionaje, artículo 111; introducción clandestina y posesión de medios de espionaje, artículo 112; delitos cometidos por extranjeros, artículo 113; actos hostiles, artículo 114; revelación de secretos, artículo 115; delito por culpa, artículo 116; infidelidad en negocios del Estado, artículo 117; sabotaje, artículo 118; incumplimiento de contratos de interés militar en el artículo 119; delitos contra un Estado aliado en el artículo 120. Todos ellos tienden a destruir o poner en peligro la independencia, la integridad, el poder, el prestigio, la paz exterior de Bolivia y sus buenas relaciones con otros estados. Vale decir que tienden a hacerlo desaparecer. 2. Características de estos delitos. Las características de los delitos contra la seguridad exterior del Estado son las siguientes. Inciso A. Atacan al Estado como patria y tienden a hacerlo desaparecer. Inciso B. Por esta razón la penalización es dura, generalmente la pena capital en algunos países. En Bolivia se aplica la máxima sanción penal de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Inciso C. Algunos tratadistas lo consideran como delitos políticos por el bien jurídico atacado, pero la mayor parte no se inclina por este criterio, porque objetivamente tiene la destrucción del Estado como entidad independiente y subjetivamente entraña a un designio obtenido como el que mayor deshonor refleja sobre el individuo. Sobre el particular, José María Rodríguez de Versa expresa: esa empresa van a emprender garantizar la seguridad exterior del Estado. Esto es prevalecer de injerencias procedentes del extranjero, sin tener en cuenta con la coraza del Estado. Está situada más allá de sus fronteras. Su paz no puede desligarse de la paz en otros territorios del globo. El alcance de las armas modernas y la extensión del régimen de alianzas convierte al agresor de un Estado lejano de un agresor potencial que no importa cualquier otro Estado, sin triunfa en sus injustos propósitos. Por ello, es una elemental exigencia, no solo de la solidaridad internacional, sino de los intereses nacionales, la condenación de la ley penal de la guerra de agresión como delito internacional y de la propaganda para una guerra en clase, cualquiera que sea del país contra quien se lleva al cabo. 3. Traición. Artículo 109. En lenguaje corriente, según la Real Academia, traición es el quebrantamiento de la fidelidad o lealtad que debe guardar o tener hacia las personas o instituciones. La traición es un delito contra la seguridad exterior del Estado, previsto no solo en el Código Penal, sino también en una norma constitucional. Inciso A. Etimología y concepto. Las palabras traición y traidor vienen del latín traditio, traditor, nombres derivados como verbo tradere, entregar. La traición designa los delitos que tienen por fin la entrega de la patria al extranjero, pues lleva consigo la idea de una entrega, de una deslealtad, de un quebrantamiento de fe y de confianza. Bajo esta palabra caen las acciones que atacan la independencia nacional. Traidor es el delinque contra esta.
La conciencia de todos los pueblos señala siempre el traidor con un anatema semejante al de parricida. El profesor Joaquín Francisco Pacheco llamó este delito del siglo XIX como parricidio colectivo, es decir, matar a la madre patria. Inciso D. En el derecho romano. En Roma se castigó severamente el alperdello, gravísimo delito que comprendían de hechos tales como unirse a los enemigos de Roma, llamarlos a combatir contra la patria o desechar de sus ejércitos. Su esencia era el ánimo hostil contra la república. En el periodo republicano abundaron las disposiciones legislativas de carácter ocasional y transitorio, encaminando a instituir cuestiones especiales para juzgar determinados hechos de traición. Por ejemplo, la Lex Mamilia, la Lex Varia. Más tarde estos hechos bajo la Lex Julia de Maestrate pasaron a constituir formas de crimen maiestatis sancionados con penas duras, alcanzando estas a los hijos. La ley de las 12 tablas castigaba con la pena capital como traidor a quien provocaba o promovía hostilidades del enemigo. Digesto, Ley 2, título 4, libro 48, cita de Pacheco. Para las leyes 1 y 2 y título 2 de la partida, traición es la vil cosa, es la peor que puede caer en corazón del hombre y cualquier hombre que hiciese trayección, o fiera ayuda que le fagan, debe morir. Cita de Pacheco. Quienes primitivamente recibieron el oprobioso título de traidor, traditor, fueron los cristianos que entregaron las santas escrituras o los sagrados vasos de la Iglesia al requerimiento de las autoridades imperiales paganas. Inciso C. Distinción entre la alta traición y la traición a la patria. Algunas legislaciones extranjeras, como el Código Penal alemán, distinguen entre la alta traición y la traición a la patria. El primero comprende los hechos que ponen en peligro el Estado y atacan contra la existencia del Estado, y sus bases constitucionales. En segundo, no comprenden hecho contra el poderío externo de la República. En relación con los gobiernos extranjeros, el Código Penal denomina este delito traición o no de traición a la patria, porque la traición de la patria es al país por su súbdito o nacional. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 24, parágrafo 1, dice: comete delitos de la traición a la patria, la boliviana o el boliviano, especificando al sujeto activo. Asimismo, en el parágrafo 2 del artículo 359 de la citada Constitución emplea los términos: cometerán delito de traición a la patria. Inciso D. Sujeto activo. En consecuencia, el sujeto activo es 1. El parágrafo 1, 2 del artículo 124 de la Constitución Política del Estado y el artículo 109 del Código Penal. La boliviana o boliviano, imputables, aunque en el artículo 113 del Código Penal se amplía la aplicación de preceptos a los extranjeros residentes del territorio boliviano, con lo que significa el sujeto activo. Puede ser cualquier boliviano o boliviana o un extranjero o extranjera imputables residentes en el territorio boliviano. 2. En el parágrafo 1, numerales 2, 3 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución Política, solo es la boliviana o boliviano imputables. Inciso E. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es Bolivia o las potencias aliadas de nuestra patria, cuando se hallaré el estado de guerra extranjero aliado con otro estado frente a otra potencia, esto por expreso mandato en el artículo 120 del Código Punitivo que establece: las disposiciones establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellas fueran cometidos contra su potencia aliada de Bolivia, en guerra contra un enemigo común. Sin embargo, en los numerales 2 y 3 del parágrafo 1 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución, el sujeto pasivo solo es el Estado boliviano. Inciso F. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido o tutelado es la independencia, la integridad de la nación, la unidad del país, el régimen constitucional, de recursos naturales y de hidrocarburos. El Código no explica qué debe entenderse por el estado de guerra. Opinamos que no es necesaria una notificación formal de una declaración de guerra, ya que existen situaciones conflictivas del carácter internacional que no conllevan necesariamente la declaratoria de un estado de guerra. De lo anotado, sentamos la premisa que es requisito indispensable para que pueda configurarse este delito, el estado de guerra extranjero para el parágrafo 2 del artículo 124 de la Constitución y el artículo 109 del Código Punitivo. No es así el de guerra civil interna y un estado de paz para los demás casos previstos en la Constitución. Inciso G. Acciones típicas que describe el artículo.
El articulado en cuestión dice que este delito puede cometerse a través de las siguientes acciones o maneras. 1. Tomando armas contra la patria, bajo banderas enemigas, luchando a favor de éste. Estar en órdenes de otro gobierno. Puede significar una conducta traidora, cuando importa el acabado designio de combatir bajo las mismas directivas, de alistarse en sus ejércitos, de luchar por su causa. 2. Uniéndose al enemigo, aunque no llegue a combatir. 3. Protestando ayuda, como si sostiene Soler cooperando al enemigo, ayudando financieramente sobre artículos de valor militar, auxiliado para que los prisioneros de guerra se fuguen. 4. Hallándose en complicidad con el enemigo. En este caso acudiremos al concepto, nos señala el artículo 23 del Código Penal. 5. Sin embargo, el artículo 124 de la Constitución Política del Estado añade que se comete el delito de traición cuando se viola el régimen constitucional de recursos naturales y se atente contra la unidad del país. 6. El artículo 359 de la Constitución Política del Estado reconoce que los hidrocarburos, cualquiera que sea el estado que se encuentre, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano, y que ningún contrato, acuerdo o convenio de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en dicho artículo, y para el caso de vulneración, los contratos serán nulos en pleno derecho o quienes lo hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria. Inciso H. Penalidad. La pena señalada para este delito según la ley número 1768 de modificaciones al Código Penal es de 30 años de presidio sin derecho a indulto, en estricta concordancia con los artículos 118, parágrafo 2 y 124, parágrafos 2 de la Constitución. Inciso I. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por el dolo, que es específico, pues está dirigido a ejecutar una de las acciones típicas descritas anteriormente. La intención tiene que ser dirigida inequívocamente a uno de los objetivos. Condicionalidad objetiva. La condición objetiva de punibilidad y elemento de la tipicidad es que Bolivia esté en guerra declarada o hecho de un país extranjero. Sin embargo, para los numerales 2 y 3 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución, se requiere que el país esté en tiempo de paz. 4. Sometimiento total o parcial de la nación al domicilio extranjero. Artículo 110. Inciso A. El Código Boliviano de 1834. El delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero es una fuente directa del Código Penal boliviano, una figura agravada de traición. El Código Penal boliviano es de 1834. Se refería a 3 clases de delitos de traición. 1. La traición propia cuando los mismos nacionales la consuman. 2. La entrega al enemigo, un elemento vital para la nación. 3. Portar armas contra el propio Estado. Empero, en la actualidad, todos esos actos se hallan inmersos en el tipo legal de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, habiendo adquirido su autonomía, lo que no sucede en otras legislaciones, toda vez que, por ejemplo, el Código Penal argentino considera este hecho como una traición agravada. Inciso B. Modalidades que presentan este delito. Este tipo penal dice realizar los actos previstos en el artículo 109, esto es, entenderse con el enemigo en tiempo de guerra extranjera, tomar armas contra la patria, unirse a sus enemigos, prestarles ayuda o de cualquier modo hallarse en complicidad con el enemigo en tiempo de guerra internacional, para someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia. Inciso C. Bien jurídico protegido. Con este delito se está atentando contra la soberanía y la independencia de la nación, determinando su pérdida o atacando su integridad nacional. Empero, no todo el territorio nacional. En consecuencia, el bien jurídico protegido es la independencia o la integridad de la nación. Inciso D. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano. Inciso E. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable boliviana o extranjera. Inciso F. Penalidad. En cuanto a la pena, conforme establece la ley de número 1768, es de 30 años de presidio. Inciso G. Crítica. El penalista boliviano Fernando Villamor Lucía sostiene siendo la traición de un delito que está acorde con una definición constitucional. El tipo de pena descrito por el artículo 110 debe ser eliminado del repertorio de delitos que está acorde con la descripción del artículo 109. Absorbe los propuestos del artículo 110 del Código Penal. Inciso H. Diferencia contra el delito de traición. La principal diferencia del delito de traición con el sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero es que en este delito no se requiere que Bolivia esté en guerra internacional. 5. Espionaje. Artículo 111.
Inciso A. Concepto. El espionaje es la acción de observar, echar simuladamente lo que se dice, lo que se hace. Es decir, guardar cautelosamente con algún propósito. Inciso B. Secretos del orden político y militar. El código se refiere a secretos del orden político, como son los que se refieren a la actividad del Estado. Secretos del orden militar relativos a la seguridad del Estado y los medios de defensa que nos atañen a la preparación y eficiencia de los medios defensivos de tierra, aire, lacustre, fluvial y marítimo, incluyéndose los ordenamientos de las Fuerzas Armadas y la estructura de los apartados estudiados y preparados para la eventual guerra. Inciso C. Secretos que relaciones exteriores. Los secretos de las relaciones exteriores se refieren a los diplomáticos que expresan la actividad del Estado en sus relaciones internacionales en general. Inciso D. Elemento subjetivo. En este delito, el elemento subjetivo es el dolo representado por la conciencia que tendrá el sujeto activo del carácter secreto que lo da a conocer. Inciso E. El bien jurídico tutelado es la seguridad exterior del Estado. Inciso F. Sujeto pasivo es el Estado boliviano. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable, es decir, un nacional o un extranjero por imperio de lo previsto en el artículo 113 del Código Penal, que hace extensivo a sus alcances a extranjeros residentes en el territorio boliviano que cometan los delitos de traición, sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, espionaje, introducción clandestina y posesión de medios de espionajes, poniéndoles las sanciones en los mismos, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos. Inciso H. La penalidad. La penalidad del delito es de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Inciso I. Diferencia con el delito de traición. La traición prevista en el artículo 109 del Código Penal y el artículo 124, parágrafo 1 de la Constitución se diferencia porque ésta requiere que la o el boliviano se levante en armas y se una a sus enemigos o les preste ayuda o se halle en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra internacional. El espionaje, cada vez que se dé esta figura, es necesario que el país se encuentre en tiempos de paz, toda vez que la ley penal señala en favor de otros países en tiempos de paz. Inciso J. Clases de delito. 1. De peligro. La condición que pone la ley penal en todas esas conductas que es su finalidad esté dirigida a poner en peligro la seguridad exterior del Estado. Por este motivo es un delito de peligro. 2. Es el peligro a la seguridad del Estado, al procurar documentos, objetos o información del orden político o militar relativos a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje en favor a otros países en el tiempo de paz. Se trata de un hacer. 3. Es delito material. Habida cuenta que el sujeto activo procura los documentos, objetos o informaciones para entregarlo para quien se trabaja, que es un país extranjero en tiempos de paz. 6. Introducción clandestina y posesión de medios de espionaje, artículo 112. Inciso A. Formas de comisión. Este delito se puede cometer de modos. 1. Introduciéndose clandestinamente con engaño o violencia en lugar o zona militar, es decir, meterse sin permiso o conocimiento de la autoridad competente en estos lugares. 2. Que el agente fuera sorprendido en lugar o zona militar o en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje. Inciso B. Según la doctrina. En la doctrina de este delito es denominado espionaje por intrusión sin revelación. Inciso C. Clases de delito. 1. Doloso. Este delito es doloso toda vez que el sujeto activo sabe que se introduce clandestinamente usando engaño o violencia en los lugares o zonas aludidos en el articulado. Consecuentemente, no se pueden realizar las conductas descritas por culpa. 2. Material. En el caso de la introducción clandestina se acepta la tentativa. 3. Formal. Cuando el agente es sorprendido en lugar o zona militar en posición injustificada, en medio de espionaje, aunque no se produzca perjuicio alguno. Inciso D. Sujeto pasivo. Puede ser cualquier persona imputable, nacional o extranjera, y el sujeto pasivo es el Estado boliviano o las potencias aliadas en el tiempo de guerra. Inciso F. Bien jurídico tutelado. Es la seguridad exterior del Estado. Inciso G. Condicionalidad objetiva. Por la ubicación del artículo y el contexto del capítulo, se sobreentiende que el tipo penal exige que el país se encuentre en tiempo de guerra internacional y no civil, toda vez que la ley penal dice que en tiempo de guerra. Inciso H. Penalidad. La pena señalada para este delito es de 5 a 10 años de privación de libertad. Número 7. Delitos cometidos por extranjeros. Artículo 113.
El artículo en cuestión se aplica a todo extranjero residente en el territorio boliviano, sin importar su calidad, que haya cometido los delitos tipificados en los artículos 109 traición, 110 sometimiento total o parcial de la nación o a dominio extranjero, 111 espionaje y 112 introducción clandestina o posesión de medio de espionaje. Cuando Bolivia está en guerra internacional, en cuyo caso se le impondrá la pena correspondiente al mismo, con sola excepción de lo establecido por otros tratados o por el derecho de gentes acerca de sus funcionarios diplomáticos en los países en conflicto. Así, por ejemplo, si un diplomático es sorprendido realizando actos de espionaje, no se lo juzga ni sanciona, sino que lo denuncia ante su país, declarándole persona no grata, por lo que se le da un plazo perentorio para que abandone nuestro territorio o se solicita la suspensión de la inmunidad para ser juzgado en Bolivia. Con el enunciado por el artículo se justifica que lo que decíamos en la correlación de traición y nacionalidad, ahora se comprueba que no es solo sujeto activo de este delito la boliviana o el boliviano, sino cualquier persona extranjera imputable que cae en la definición. 8. Actos hostiles, artículo 114, inciso A, concepto de acto. El acto es la manifestación de voluntad que por medios de realización u omisión de una actividad produce un cambio en el mundo exterior o le deja inerte cuando el cambio era esperado. Comprende la exteriorización de la solución interna de delinquir, a la que no puede ser reprimida si no se manifiesta en cambio o no cambio del estado exterior, provocado por esa manifestación y el nexo causal entre aquella y este. La dogmática alemana lo considera sinónimo de acción para otros autores de hecho y de conducta para los modernos. Inciso B. Concepto de acto hostil. El acto hostil es un acto de naturaleza bélica material no aprobado por el gobierno nacional que compromete la paz del Estado. Debe ser externo tangible, que exprese inequívocamente sentimientos de enemistad. Pueden ser actos militares, guerreros y de carácter público. Los discursos y los artículos periodísticos no revisten ese carácter, sino, por ejemplo, promover movimientos políticos adversos al gobierno extranjero, los contra Nicaragua, organizar una expedición contra un Estado extranjero, ultrajar los símbolos nacionales extranjeros, provocar tumultos contra la persona o residencia de un representante de una potencia extranjera, etc. Inciso C. Momento incriminatorio. Los actos hostiles contra un Estado extranjero no son incriminados en sí mismos, sino totalmente cuando han dado motivo al peligro serio de una declaración de guerra, o motive a que se hagan vejaciones o represalias a los bolivianos en el exterior que, ignorado de lo que sucede en el país, se ven sojuzgados a ellos o que den lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas. Inciso D. Condicionalidad objetiva. La condición para la existencia del delito comentado supone la preexistencia de un estado de paz y la efectiva perturbación de ella. Inciso E. Sujeto activo. Puede ser sujeto activo de este delito cualquier persona que sea imputable. Inciso F. Sujeto pasivo. Con referencia al sujeto pasivo, podemos distinguir tres supuestos. En primer lugar, diremos que el Estado extranjero que es víctima de los actos hostiles. En segundo lugar, el Estado boliviano, cuya seguridad exterior se pone en peligro con los actos hostiles que realice un sujeto activo en contra de una potencia extranjera. En tercer lugar, la boliviana o el boliviano que radica en país extranjero que se ve perjudicado con las vejaciones o represalias que se le hagan a consecuencia de los actos hostiles, poniéndole en riesgo su propia seguridad. Inciso G. Clase de delito. En los actos hostiles podemos distinguir 1. Un delito de peligro cuando se crea la situación de peligro serio de una declaración de guerra o vejaciones o represalias con sus nacionalidades en el exterior o la ruptura de relaciones diplomáticas. 2. Otro consulado, cuando por efecto de dichas hostilidades resultara la guerra, las represalias o vejaciones o la ruptura de relaciones diplomáticas. 3. Preterintencional. La última parte del artículo es una agravación de la primera, por lo que en este caso estaríamos en presencia de un delito preterintencional, pues no es preciso el ánimo de motivar una declaración de guerra o de exponer a los bolivianos a vejaciones o represalias. Basta de que la gente tenga conciencia de que el acto que le ejecute es ilegal o que no está competente autorizado, que pueda originar aquellas consecuencias. Inciso H. Exclusión de antijuricidad. Es necesario hacer resaltar los actos hostiles deben ejecutarse sin el consentimiento ni influjo del gobierno. En caso contrario, cuando las conductas descritas como peligrosas o consumativas se los realice con la autorización de gobierno si éste las promueve, la antijuricidad es excluida, pues se entiende que el sujeto activo está siguiendo las instrucciones de las autoridades que seguramente quieren llegar a una de estas situaciones y usar al sujeto para dichos fines. Consecuentemente hay atipicidad.
Inciso I. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el interés concerniente a la personalidad del Estado, en lo que atañe el mantenimiento de las normas, relaciones internacionales que puedan quedar expuestas al peligro o ser perjudicadas por hechos que provocan dirigidos contra un Estado extranjero. Sin embargo, el artículo en cuestión también protege la seguridad de los bolivianos y las bolivianas residentes del Estado extranjero agraviado. Inciso J. Características. En este tipo penal se puede observar las siguientes características. 1. Que por los actos hostiles se exponga el Estado en peligro una declaración de guerra. 2. Que sea causa o motivo para que se pueda ejercer represalias con los bolivianos residentes en el país contra el cual se cometieron los actos hostiles. Inciso 3. Que se expongan con los actos hostiles a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Y 4. Que resulte la declaración de guerra. Inciso K. Penalidad. La pena señalada para la primera parte de este delito oscila de 2 a 4 años de privación de libertad. Si por efecto de dichas hostilidades resulta la guerra de pena, se agrava a 10 años presidios. Inciso I. En la Constitución Política del Estado, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado proclama que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, al fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados, rechazando toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre Estados, reservándose en derecho a la legítima defensa en caso de agresiones que comprometan su independencia y su integridad. Inciso M. Comentarios sobre este delito. Generalmente las hostilidades empiezan lesionando las relaciones normales de los estados con la ruptura de relaciones diplomáticas para luego pasar al estado de guerra declarado. O no olvidemos un hecho histórico sucediendo el 28 de junio de 1914, el terrorista serbio asesinó a Sarajevo, el archiduque austriaco y heredero de la corona, Francisco Fernando, y a su esposa, que sirvió el pretexto para iniciar la Primera Guerra Mundial, y en otro caso, entre Honduras y El Salvador, por hostilidades realizadas en un partido de fútbol entre las representaciones de dichos países, se puso en peligro la guerra a estas naciones. 9. Revelación de secretos. Artículo 115. Inciso A. Concepto de relevar. Desde el punto de vista gramatical, revelar significa descubrir o manifestar lo secreto o ignorado. El verbo revelar, que define el tipo legal, significa hacer conocer a otro. La simple comunicación indirecta de invenciones o supuestos secretos son irrelevantes para el derecho penal, que en materia precisa de un resultado en la actividad intencional dolosa de agente, dirigida a este fin. En consecuencia, la revelación supone el descubrimiento o manifiesto evidente de lo que estaba oculto. Revelar secretos profesionales en forma confidencial no hace perder su carácter de revelación. Inciso B. Concepto de secreto. Secreto significa gramáticamente lo que se tiene cuidadosamente oculto, ignorado y reservado. Es el conocimiento exclusivo que alguien posee o alguien a quien se ha confiado ese conocimiento para su guarda, custodia, sobre las cualidades, propiedades o destino de alguna cosa. Inciso C. Secreto en sentido jurídico. Según Mancini, secreto en sentido jurídico es un concepto de relación material o personal e indica el límite puesto por una voluntad jurídicamente competente a la cognoscibilidad de un hecho, de un acto o de una cosa, de modo que estos quedan actualmente destinados a permanecer ocultos para toda persona distinta de las que legítimamente los conocen, o para aquellos a quienes no se los manifieste, en el que tiene poder jurídico de extender o suprimir dicho límite, o por fuerzas voluntarias o involuntarias independientes de la voluntad de quien la disponibilidad jurídica del secreto. Incisos D. Según el Código Penal. Según el Código Penal, en el articulado que analizamos, revelar, significar, manifestar un secreto, es decir, ponerlo en conocimiento de personas no autorizadas, aunque éstas no sean enemigas de ese Estado, no signifiquen algún peligro. Los secretos revelados pueden ser de naturaleza político-militar, concernientes a la seguridad exterior del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones internacionales exteriores. Inciso E. Denominaciones en la legislación comparada. En algunas legislaciones y la militar plena de nuestro país conocen este delito con el nombre de infidencia. Inciso F. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable, pero en la segunda parte surge la agravante, cuando el agente
perpetrar el delito abusando de la función, empleo o comisión conferidos por la autoridad pública. Inciso G. Sujeto pasivo es el Estado boliviano. Bien jurídico protegido es la seguridad del exterior del Estado. Inciso I. Momento consumativo. La revelación de consumo al ser hecha ella o al obtenerlo. En consecuencia, el acto es punible aun cuando no se llegue a producir un peligro efectivo de daño o el daño real para el Estado. La responsabilidad penal no se mide aquí por las consecuencias de la conducta, sino por el hecho mismo, haya o no consecuencias. Inciso J. Elemento subjetivo. Está representado por elemento dolo que debe estar constituido por la conciencia que la gente tiene del carácter secreto de lo que revela en tiempo de paz. Inciso K. Clases de delito. 1. Es un delito de peligro presunto, toda vez que la ley, como dice Mancini, sin exigir que la personalidad del Estado haya sido realmente expuesta al peligro, castiga hechos que cometan en sí mismos las posibilidades de un perjuicio para el bien jurídico protegido. 2. El delito formal, porque basta la acción de revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores para que el delito se haya consumado, pues la responsabilidad penal se mide por el hecho mismo o haya o no consecuencias o perjuicios. Inciso E. Penalidad. Este delito se ha sancionado con privación de libertad de unos 6 años, agravándose en un tercio si el agente es una servidora o un servidor público, o sea que el autor de estas conductas abusa de su función, empleo o comisión conferidos por la autoridad pública. Número 10. Delitos por culpa. Artículo 116. Inciso A. Concordancia. En este caso debemos concordar este delito con el descrito en el artículo 115. En efecto, la forma culposa del delito a la que se refiere el artículo 116 exige una cualidad específica en el agente, conocimiento o hallar en su posición de secreto en virtud de su empleo u oficio que reprime a quien proporciona la revelación de los datos ocultos por imprudencia o negligencia, con arreglo al principio general del artículo 15 del Código Penal culpa. Inciso B. La culpa en el artículo 15. Este artículo dice que actúa culposamente, que no observa el cuidado a lo que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales, y por ello, 1. No toma conciencia que se realiza en el tipo legal y 2. Tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante, esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Inciso C. Distinción entre culpa consciente e inconsciente. Esta concepción establece la división entre culpa consciente e inconsciente. Existen culpas conscientes cuando el agente, por una infracción al deber de cuidado, no toma conciencia de que realiza un tipo penal. Tal el caso, por ejemplo, del médico que no adopta las precauciones necesarias para una intervención quirúrgica y coloca anestesia que es alérgica para el paciente. Existe culpa inconsciente cuando el autor, si bien como posible la realización del tipo penal, no toma la precaución necesaria. Por ejemplo, el caso de guardavía, que se duerme y se origina un desastre ferroviario, o en caso de la madre habiendo previsto quedar dormida, no toma la precaución insuficiente, mata por asfixiar al recién nacido. Inciso D. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es propio de quien se halla en posesión del secreto en virtud en su oficio, empleo o cargo, y que por negligencia o por imprudencia ocasiona que el secreto confiado sea conocido por quien no está autorizado. Inciso E. Momento consumativo y penalidad. En este artículo 116, si la revelación de los secretos se hace por una de las circunstancias descritas anteriormente, se tiene un delito consumado, pero con unas circunstancias disminuyentes que rebaja la pena de 6 meses a 2 años. 11. Infidelidad en negocio del Estado. Artículo 117. Inciso A. Concepto de infidelidad. La infidelidad es deslealtad, inobservancia de la fe en que se debe en otra persona, falta de puntualidad, de exactitud en la ejecución de una cosa. Conferencia al caso del artículo que estudiamos es la deslealtad al gobierno o al Estado por parte de su representante o comisionado para negociar un tratado, acuerdo o convenio con un Estado extranjero y la concluye de un modo perjudicial para el interés nacional, apartándose de sus instrucciones, comprometiéndose la dignidad hasta la paz del Estado. Inciso B. Relevancia penal. Tiene relevancia penal en cuanto a una de sus manifestaciones consiste en operar fraudulentamente en contra de aquel cuyos intereses fueron confiados. Inciso C. Su similitud y con diferencia con el abuso de confianza. La infracción que analizamos se asemeja al delito de abuso de confianza en su aspecto teológico, o que sea en el propósito de burlar a la persona que ha depositado su fe, pero en diferencia de este, por el agente no se retiene como dueño de los bienes que hubiera recibido por un título posesorio, sino en dar en cuenta fiel y exacta a quien está obligado a hacerlo sobre los resultados de las instrucciones recibidas. Inciso D.
Sujeto activo. El sujeto activo es el representante o conmocionado por el gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro Estado. No se exige la nacionalidad boliviana. Inciso E. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el Estado boliviano. Inciso F. El bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la seguridad exterior del Estado, que se compromete a la dignidad y la paz del país. Inciso G. Antijuricidad. La materialidad del tipo está en perjudicial conducción de las negociaciones con un Estado extranjero. De ahí la antijuricidad surge cuando recibidas las instrucciones para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro Estado. Por diversas razones, el sujeto activo se aparta de las instrucciones recibidas, que necesariamente deben ser impartidas por escrito. Inciso H. Clase de delito. Es un delito de peligro porque el interés relativo a la personalidad del Estado queda expuesta al peligro en todo caso, y de todos modos, cualquiera que sea el asunto, por el hecho mismo que la fidelidad, que es traicionar la confianza que el Estado pone en la actividad de sus propios representantes, especialmente en las relaciones internacionales. 2. Delito material o de resultado. Habida cuenta que para que consuma el delito debe producirse perjuicio al interés nacional, sin apartarse de las instrucciones recibidas de alguna manera. Se beneficia al Estado, no hay delito, pues la conducta se califica por el resultado. Inciso I. Penalidad. Se sanciona delito con presidio de escrito de 2 a 6 años, elevándose con una mitad, si el delito se perpetrare con fines de lucro, como son, por ejemplo, las comisiones o plus que pagan funcionarios quienes contratan con el gobierno o si el hecho es realizado en tiempo de guerra. 12. Sabotaje. Artículo 118. Etimología y concepto. 1. Su etimología cree encontrarse en la expresión francesa sabot, que significa sueco de madera y que solía arrollar a los trabajadores a las máquinas para producir su súbita detención. Concepto: sabotaje. Es la acusación francesa adaptada al español en su significación propia hasta la escritura. El otro sin cambio de certero de la G o por la J, para expresar el concepto de ir u obrar en contra de los intereses que están encomendados. Inciso B. La acción de este delito para la ley boliviana configura un delito contra la seguridad exterior del Estado y que incurre en el tiempo de guerra, destruyendo o inutilizando las instalaciones, vías, obras y otros medios de defensa, comunicaciones, transportes, aprovechamiento, etc., con el propósito o intención de perjudicar o causar daño menos acabado en la capacidad o esfuerzo bélico del Estado. Por extensión, se califica como sabotaje los daños que durante la última guerra han ocasionado los enemigos o sus agentes para reducir el potencial bélico, por ejemplo, fabricar proyectiles fallidos, provocar descarrilamientos, etc. Inciso C. Condicionalidad objetiva de punibilidad. El artículo 118 en estudio presupone que el país se encuentra en estado de guerra internacional, toda vez que la primera parte señala que en el tiempo de guerra y en la última parte dice con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo de bélico de la nación. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo del delito es la intención de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la nación, o sea, afectar el plan logístico para debilitar la acción de las Fuerzas Armadas. Inciso E. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable. 2. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano que sufre grave perjuicio en su capacidad o esfuerzo bélico, sin embargo, también es una potencia aliada de Bolivia en estado de guerra internacional. Inciso F. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la seguridad exterior del Estado. Inciso G. Penalidad. La sanción señalada para este delito es de 30 años de presidio. Inciso H. Critica este delito que puede cometer en tiempos de guerra destruyendo o inutilizando instalaciones, vías, obras y otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovisionamiento, etc. En consecuencia, se critica al legislador de 1977 haber empleado las palabras u otros medios y etc., porque permite al juzgado aplicar la analogía, lo cual es peligroso en materia penal y atenta contra el principio de legalidad. 13. Incumplimiento de contratos de intereses militares, artículo 119. Inciso A. Deber de prestación de la Constitución, de la obligación de arriba como efecto inmediato el deber de prestación, o sea, de cumplimiento exacto al que corresponde simétricamente al derecho del acreedor a la prestación. El artículo 339 del Código Civil reitera las reglas del artículo 291, según la actual del deudor debe cumplir su obligación con exactitud. Inciso B. Momento consumativo. El delito se consuma en el momento de incumplimiento, aunque éste no cause daño alguno, toda vez que los intereses del Estado en tiempo de guerra sea internacional tiene primacia sobre otros derechos. Se deja constancia de este tipo penal y el delito de cumplimiento de contrato, artículo 222, constituye dos excepciones a la regla general
del derecho común, según la cual el cumplimiento de los contratos no constituye delito. Esto porque el ilícito que tratamos, el estado de guerra internacional que se hallara inmerso al país, genera una necesidad imperiosa que se cumple debidamente las obligaciones contractuales relativas a las necesidades de las Fuerzas Armadas o de la defensa nacional, toda vez que su incumplimiento ocasionará grave daño o menoscabo a la capacidad bélica y a la defensa nacional, así como el Estado aliado, de modo que habrá incumplimiento de contratos e intereses militares, según el artículo 119, cuando el agente no proporciona el cumplimiento exacto de la prestación debida de acuerdo a 1. Lo pactado; 2. Las necesidades de las Fuerzas Armadas; y 3. De la defensa nacional. Inciso C. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable en el tiempo de guerra que no cumpliera debidamente las obligaciones contractuales relativas a necesidades de Fuerzas Armadas o de la defensa nacional. Inciso D. Sujeto pasivo y el bien jurídico protegido. El sujeto pasivo es el Estado boliviano y las potencias aliadas del bien jurídico protegido. La seguridad exterior del Estado, si el cumplimiento fuera como resultado de una actividad de sabotaje, de hecho se reportara como tal y se aplicara la pena a este corresponde. 14. Delitos contra un Estado aliado, artículo 120. Inciso A. Potenciada aliada. Benjamin Inverham sostiene que el Estado aliado es aquel que tiene como un tratado de alianza por el cual ambos quedan obligados a presentarse en cooperación y ayuda mutua. Al aliado en guerra internacional se los considera como al principio país para efectos de guerra. Es por ello en cualquiera de los delitos anteriormente mencionados cometidos como un aliado de guerra internacional. Se los considera y sanciona como hubiera sido ejecutados como Bolivia. La alianza sostiene como Morales Guillén, como situación creada por este tratado, coloca a las partes signatarias del mismo como partícipes de una causa común contra un enemigo común y consiguiente. La aplicación extensiva a favor del Estado aliado de las regulaciones del capítulo que cierran este artículo es consecuencia necesaria de dicha situación. Inciso B. Bien jurídico. El artículo 120 del Código Penal amplía el alcance de las disposiciones establecidas en los artículos 9 al 119 cuando los hechos previstos fueran cometidos de una potencia aliada de Bolivia en guerra contra un enemigo común. De esta manera, la ley penal está protegiendo una alianza, la unión de nuestro país con una potencia aliada, porque en el ataque a la personalidad de este también perjudica la capacidad o el esfuerzo bélico de nuestro Estado. Es decir, perturba su plan logístico para debilitar la acción de las Fuerzas Armadas, poniendo en peligro la seguridad exterior del Estado. Si la infracción se cometiera fuera de Bolivia, para su juzgamiento se aplicará el Código Penal boliviano en observancia previsto por el artículo 1, cuarto, que dice: en cuanto al espacio, este código se aplicará. 4. A los delitos cometidos en extranjero contra la seguridad del Estado. Inciso C. Condición objetiva. Es importante que estas conductas del país se encuentren en guerra internacional contra un enemigo común y los hechos previstos en los artículos citados fueran cometidos con una potencia aliada en Bolivia.